¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que creías sobre ti mismo no fuera más que una protección contra lo que realmente eres? ¿Y si tu sufrimiento en realidad fuera un pedido desesperado de tu alma por liberación? ¿Y si ese tan citado despertar espiritual no fuera una luz, sino un incendio? Carl Jung decía que el encuentro con el self es invariablemente una caída, no una ascensión, no una elevación instantánea de la conciencia, sino un colapso, un derrumbe de las mentiras que te contaste para sobrevivir. Todos nosotros, en algún punto silencioso de la vida, sentimos ese llamado extraño, una inquietud sutil en el pecho, un malestar que no viene de fuera sino de adentro. Algo en nosotros susurra, esto no es todo. Pero pocos tienen el coraje de escuchar, porque quien escucha ya no vuelve a dormir tranquilo. En este video caminaremos entre los escombros de la psique. Hablaremos de lo que nadie dice. La mayoría no sobrevive al despertar espiritual, no porque mueran literalmente, sino porque se pierden en el camino, porque confunden iluminación con delirio, conciencia con ego inflado, espiritualidad con otra forma de escapar del dolor. Este no será un video para motivarte, consolarte o ofrecerte promesas. Será un espejo, tal vez un abismo. Pero si ya estás cansado de fingir que todo está bien, si sientes que algo dentro de ti está a punto de romperse, entonces quizá, solo quizá, esta sea la conversación que necesitabas tener. No percibes el momento exacto en que comienza. No hay música de fondo, ni una luz mística atravesando las cortinas de tu cuarto. El despertar no llega como en las películas. Llega como un silencio incómodo que empieza a corroerlo todo por dentro. Es cuando miras tu propia vida y sientes una extraña sospecha, que todo aquello que construiste con tanto esfuerzo quizá no tenga nada que ver con quien realmente eres. Al principio es sutil, despiertas más cansado de lo que te acostaste, almuerzas con personas que parecen personajes, trabajas en algo que te desgasta, pero no te llena. Regresas a casa y notas que ese sofá, esa televisión, esa rutina son solo anestésicos, y un pensamiento empieza a surgir, tímido, casi vergonzoso. Esta vida que estoy viviendo no es mía. Carl Jung llamó a esto el comienzo de la diferenciación. Es cuando el alma empieza a rebelarse contra el ego. Y no te engañes, el alma es paciente. Pero cuando decide hablar, grita a través del cuerpo, del tedio, de la ira repentina y de la tristeza sin nombre. Algunos lo llaman crisis, otros depresión. Jung lo llamó individuación, y fue claro, este proceso destruye todo lo que es falso. No es espiritualidad color de rosa, no es meditar en posición de loto con inciensos perfumados, es llorar en el baño al darte cuenta de que pasaste años intentando ser lo que otros esperaban de ti. Es mirar a los ojos de alguien que dice te amo y sentir que estás ausente, que nunca estuviste realmente ahí. El llamado no es una luz, es una ruptura. Es el alma diciendo basta, o te reconectas conmigo ahora, o todo se derrumba, y todo empieza a derrumbarse. Las amistades comienzan a sonar forzadas, las conversaciones parecen vacías, la comida ya no tiene sabor, las palabras estoy bien se transforman en una especie de traición íntima. Empiezas a irritarte con cosas que antes aceptabas. Comienzas a alejarte de personas que exigen mucho y entregan poco, y quizá por primera vez en tu vida dices no sin justificarte, pero nadie entiende, porque por fuera todo parece normal. Por dentro, sin embargo, existe un incendio. Empiezas a cuestionarlo todo. Tu carrera, tu matrimonio, tu fe. Hasta tu propio nombre suena extraño. Y entonces llega la soledad. Pero no es una soledad común. Es una especie de exilio del alma. Estás rodeado de gente, pero nadie logra alcanzar el lugar donde estás, porque ni tú sabes dónde estás. Es aquí donde muchos se rinden, regresan a la rutina, al automático, a la superficie cómoda, pegando los pedazos con frases motivacionales baratas, escondiendo el dolor bajo una sonrisa funcional, y siguen muertos por dentro. Pero algunos permanecen, aún sin entender, aún con miedo, aún sin promesas. Esos pocos aceptan el colapso, permiten que la fantasía arda, permiten el duelo de la identidad, y allí, en medio del caos, algo se revela. No era locura, era verdad. Carl Jung decía, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres, pero eso exige valentía, porque convertirte en quien eres implica dejar de ser quien el mundo te enseñó a ser.
Es un asesinato simbólico del ego, una ejecución lenta de todas las máscaras, y no es bonito, es visceral, es sangriento, es casi siempre solitario, pero es real. El llamado no te promete nada, no te asegura que encontrarás sentido, solo te dice una cosa: sigue, no vuelvas a la mentira, y esa quizás sea la parte más dura. No hay regreso, puedes intentar ignorarlo, puedes fingir, puedes anestesiarte con distracciones, con gratificaciones instantáneas, con dosis de espiritualidad rápida y reciclada, pero una vez que el alma grita, ya nunca puedes dormir en la misma almohada. Y, en el fondo, lo sabes, Jung hablaba del inconsciente como un océano oscuro y profundo, lleno de monstruos, traumas y potencias olvidadas. Cuando llega el llamado es como si hubieras caído en ese mar, y la única forma de sobrevivir es aprender a nadar hacia adentro. No existe volver a ser quien eras, porque quien eras nunca fuiste tú. Eras solo un reflejo, un personaje, un frágil arreglo de condicionamientos sociales y miedos no enfrentados. El llamado es el inicio de la demolición. Es cuando el templo del ego empieza a agrietarse. Es cuando el alma finalmente se levanta desde las profundidades y dice: quiero vivir, pero no quiere tu vidita cómoda, lo quiere todo. Quiere verdad, quiere intensidad, quiere lucidez, quiere el amor que no se vende, quiere el silencio que grita, quiere lo sagrado, no lo espiritualizado, y tú lo sabes. En el fondo siempre lo supiste, solo estabas esperando el colapso correcto, esa grieta exacta que por fin dejaría entrar la luz, o escapar la oscuridad. Antes de seguir con el contenido, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes, menos te respetan? El problema no está en sentir, está en dejar que eso controle tus actos. La mayoría vive como si fuera normal explotar, rendirse o justificarse, pero nada de eso genera respeto. Lo que sí lo genera es el control, la presencia y la frialdad de quien sabe exactamente quién es. Existe una forma real de desarrollar eso, y la explicamos en un video directo, sin rodeos, solo lo que realmente funciona. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La mayoría de las personas piensa que el despertar es una elevación, como flotar por encima de los dolores del mundo, alcanzar una conciencia superior y finalmente encontrar paz. Pero la verdad es que el verdadero despertar no comienza con luz, comienza con la caída, una caída brutal, interna, silenciosa, donde no subes, te hundes en todo aquello que pasaste la vida entera tratando de evitar. Esa fase fue descrita por místicos, poetas y pensadores, pero ningún término captura tan bien ese momento como aquel susurrado por San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Carl Jung entendía este proceso de manera implacable. Él no lo romantizaba, lo llamaba confrontación con la sombra. Y decía que ahí, en ese abismo psicológico, no había garantías. El inconsciente no es un jardín floreado esperando tu llegada, es un campo minado de dolores no sentidos, verdades negadas y traumas archivados en el fondo del alma. Es en ese punto donde muchos se pierden, porque el despertar duele, más que la ignorancia, más que la alienación, porque no destruye el mundo, destruye tu mundo. Empiezas a ver, y lo que ves no es bonito. Ves que mucho de lo que llamaste amor era dependencia, que el éxito era una máscara de aprobación, que las relaciones eran contratos silenciosos de conveniencia emocional, que la espiritualidad que seguías era solo otro mecanismo de defensa. Te das cuenta de que pasaste la vida intentando encajar en un molde que nunca fue tuyo, y al intentar salir de él, percibes cuánto te escondiste, te mutilaste, te apagaste. Por eso esta noche oscura no es poética, es cruel, arranca tu piel, y exige que mires sin distracciones lo que realmente eres, cuando nadie te ve. En ese momento muchos quieren volver a la comodidad de las certezas, a las respuestas prefabricadas, a las distracciones que anestesian. Pero es tarde, porque ahora ya viste. Y como decía Jung, aquello que fue visto ya no puede ser invisible. Intentas rezar, pero Dios parece mudo. Buscas consejos, pero las palabras de los demás suenan vacías. Pides ayuda, y descubres que nadie puede atravesar ese desierto por ti. La noche oscura es un exilio voluntario. No es la soledad de estar sin compañía, es la soledad de darte cuenta de que la única compañía verdadera que siempre evitaste era la tuya, y eso asusta, porque ahora estás desnudo,
sin creencias, sin garantías, sin el disfraz de que todo está bien. Es aquí donde la mente intenta sabotearte, empieza a llamarte loco, desagradecido, débil. Pero no es debilidad, es quitarse la armadura. Comienzas a entrar en contacto con sentimientos crudos, la vergüenza de no haberte visto antes, la culpa de haberte traicionado tanto tiempo, la tristeza de darte cuenta de que quizá todo fue una gran representación. Pero Jung nos advierte, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La noche oscura es exactamente eso, hacer consciente todo lo que barriste bajo la alfombra psíquica. Es mirar tus miedos sin recurrir a mantras, es enfrentar tu ego sin excusas, es tocar tu herida sin necesitar que otro te salve, y no, esto no te liberará de inmediato, te va a romper, pero en medio de las ruinas, algo raro sucede, dejas de huir, y por primera vez comienzas a sentir. El dolor deja de ser un castigo, y se convierte en una advertencia, en un mapa, en un susurro que dice, sigue, estás llegando más cerca. Cuanto más desciendes, más te acercas al centro. Pero ese centro no es paz eterna, es verdad cruda. Eres tú sin maquillaje, sin idealizaciones, sin aplausos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Cuando aceptas ese vacío, deja de consumirte. Te das cuenta de que el dolor no era el problema, era la resistencia a él. El despertar espiritual no es un destino, es un desmantelamiento, es perder todo lo que pensabas ser y descubrir que, aún así, algo permanece. Jung lo llamó el self, el núcleo indestructible de la psique, pero para alcanzarlo necesitas morir simbólicamente, morir a la persona, al personaje, al hijo obediente, al profesional competente, a la pareja perfecta, al ser espiritual impecable. En la noche oscura, todo lo falso se pudre, y solo lo real resiste, y lo real es simple, pero profundo, silencioso, pero presente. Es ahí, en el fondo del fondo, donde encuentras algo que nunca supiste nombrar, algo que no se enseña, algo que te devuelve a ti mismo. Pero no todos llegan ahí, porque no es cómodo, no es bonito, no es vendible, es solitario, es crudo, es verdadero, y por eso la mayoría no sobrevive al despertar, porque prefieren la mentira cómoda a la verdad insoportable. Pero si llegaste hasta aquí, quizá todavía haya en ti una llama, aunque sea pequeña, aunque casi apagada, pero real, y esa llama es todo lo que necesitas. No toda huida parece una huida. A veces se disfraza de sabiduría, de paz interior, de elevación vibracional. Hay quienes cambian los vicios por mantras, quienes sustituyen la dependencia emocional por oráculos, retiros, gurús y libros de autoconocimiento apilados como trofeos. Pero si miras de cerca, aún hay miedo detrás de la cortina. Todavía hay alguien tratando de evitar el contacto más difícil que existe, el encuentro consigo mismo. Carl Jung llamaba a esto la inflación del ego espiritual. Es cuando la conciencia despierta, pero el ego toma el control de la narrativa, y en lugar de sumergirse en el dolor, en la sombra, en lo humano, la persona flota lejos, se protege en el cielo para no enfrentar el infierno. Es sutil, pero brutal, porque esa espiritualidad no cura, oculta. Es un teatro, solo que ahora el escenario es sagrado. Todavía estás actuando, solo que con ropa blanca y frases de efecto. ¿Cuántos conoces que dicen «ya lo superé», pero no soportan estar solos ni media hora? ¿Cuántos se dicen en paz, pero explotan cuando su ego es desafiado? ¿Cuántos predican compasión, pero no toleran a quien piensa diferente? El ego es astuto, y cuando se siente amenazado se disfraza de iluminación. Te hace creer que ya llegaste, que ya sabes, que ya entendiste. Pero Jung advertía, el saber es una ilusión cuando impide la experiencia. Puedes conocer todos los chakras y aún así no saber llorar. Puedes recitar frases de Buda, pero nunca haber tenido el valor de abrazar a tu padre. Puedes decirte despierto, pero seguir huyendo del espejo. Ese es el peligro de la espiritualidad mal digerida. Se convierte en un escudo contra el dolor, y no en un puente hacia la verdad. Dejas de evolucionar y comienzas a representar, ya no sientes rabia. Dices que estás transmutando, ya no sientes tristeza. Dices que estás limpiando el karma, ya no enfrentas los traumas. Dices que estás en aceptación. ¿Pero de verdad lo estás? ¿O solo aprendiste a poner nombres bonitos a lo que aún no has tenido el valor de enfrentar? Jung insistía, no se puede alcanzar la conciencia sin dolor.
Las personas harán de todo, por más absurdo que sea, para evitar confrontar su propia alma. Y eso es exactamente lo que vemos. Gente hablando de gratitud, pero con el corazón seco. Gente hablando de propósito, pero viviendo de apariencias. Gente hablando de sanar al mundo, pero incapaz de estar presente con su propio dolor. Esa máscara espiritual es cómoda. Nadie te cuestiona, ganas admiración, te vuelves referencia, pero en el fondo sientes que sigues huyendo, porque lo haces. Y cuanto más te alejas del dolor real, más frágil se vuelve la armadura, hasta que un día se rompe, una ruptura, un duelo, una crisis de pánico, una traición, algo que escapa de tu control, y entonces te das cuenta, toda esa luz que cargabas era solo una forma de no mirar hacia la oscuridad. No necesitas saberlo todo, no necesitas ser maestro, sanador, chamán, terapeuta o gurú, solo necesitas tener el valor de sentir, de equivocarte, de decir no sé, de mirar hacia adentro sin guión, porque el verdadero despertar no es un currículum espiritual, es una demolición interna, es deshacerte capa por capa hasta que quede aquello que no tiene nombre, aquello que siempre estuvo ahí. Antes de las creencias, antes de las doctrinas, antes de las metas de evolución personal. Y eso, Jung lo sabía, es aterrador, porque es crudo, es desnudo, es demasiado simple para que el ego sofisticado lo acepte. Por eso muchos prefieren la fantasía. Aseguran que están en quinta dimensión, pero no pueden cuidar su propio cuerpo. Predican aceptación, pero viven compitiendo. Hablan de vibración, pero evitan cualquier conversación que atraviese la superficie. Es una burbuja, y como toda burbuja, tarde o temprano estalla. Pero eso no es un error, es una oportunidad, porque cuando la máscara cae, por fin puedes empezar. Jung decía que la salvación está en el lodo, es en la humanidad, en la imperfección, en el caos interior, donde habita lo sagrado real. El espíritu no está separado de la carne, el alma no rechaza el dolor, solo necesita que dejes de fingir que no sientes. ¿Quieres despertar? Entonces baja, baja hasta tu rabia, baja hasta tu carencia, baja hasta tus celos, tu envidia, tus deseos más vergonzosos, baja hasta ese punto donde te odias y quédate ahí, quédate, no huyas, no expliques, no interpretes, solo estate. Es ahí, en ese no saber, en ese absoluto malestar, donde el despertar realmente comienza. Lo demás es solo actuación. Imagina estar frente a un espejo, pero no un espejo común, un espejo que no refleja tu imagen, sino aquello que te negaste a ver durante toda tu vida. Ese es el momento que Carl Jung temía, y al mismo tiempo buscaba con devoción científica y casi mística, el momento en que el inconsciente, esa fuerza inmensa, viva, palpitante, se levanta como un océano que desborda la mente. Lo sientes, no es algo que piensas, es algo que toma tu cuerpo. Tu sueño cambia, tus sueños se vuelven densos, simbólicos, perturbadores. Empiezas a ser invadido por impulsos, recuerdos, imágenes y emociones que no tienen sentido, pero te acechan. Jung llamaba a esto colisión con el inconsciente, y decía que en ese instante o te sumerges o enloqueces intentando nadar en contra. El inconsciente es todo aquello que escondiste, la infancia que no quisiste recordar, los deseos que aprendiste a reprimir, la vergüenza que convertiste en orgullo, los dolores que cubriste con frases para no sentir. Ahí está, y espera. Espera el momento en que tu estructura de defensa se debilita. Espera el duelo, espera el burnout, espera la separación, espera la caída. Y cuando el ego se resquebraja, él llega. ¿Y qué trae consigo? Trae lo sombrío, pero no el mal, no la maldad externa. Trae tu propio mal, tu envidia, tu falsedad, tu deseo de control, tu manipulación emocional, tu carencia disfrazada de amor. Y te aterras, porque siempre creíste ser una buena persona, siempre intentaste hacer lo correcto, siempre quisiste ayudar, pero ahora ves el otro lado, ves que tu altruismo estaba lleno de carencia, ves que tu bondad era una moneda de trueque, ves que el amor que dabas era muchas veces un intento desesperado de ser visto, y entonces entras en conflicto con todo, con tus creencias, con tu moral, con tu identidad. Es aquí donde mucha gente enloquece, no en el sentido clínico, sino en el existencial.
porque esa revelación interna rompe el suelo bajo tus pies. Pero Jung lo sabía, que el verdadero yo no nace del control, nace de la relación con el inconsciente. Y esa relación comienza con escucha. Empiezas a observar tus sueños, no como tonterías nocturnas, sino como mensajes cifrados de tu alma. Comienzas a ver patrones en tus comportamientos. Empiezas a notar que aparecen los mismos tipos de personas, que los mismos dramas se repiten. Y entiendes, nada es casualidad, todo es reflejo. Empiezas a notar que aquello que más te irrita en el otro es lo que más reprimiste en ti. Empiezas a comprender que tu sombra no es un demonio, es una niña asustada, hambrienta de reconocimiento. Pero reconocer eso duele, porque significa admitir que viviste a medias, que interpretaste un papel mientras el personaje real gritaba tras bambalinas. Jung decía, la sombra es 90% oro, pero nadie te enseña eso. La mayoría de las doctrinas, filosofías y religiones quieren que luches contra tu sombra. Te dicen que la superes, que la trasciendas, que te purifiques. Pero Jung quería que la conocieras, que tomaras café con ella, que escucharás sus historias, que la dejaras hablar, sin censura, sin miedo, porque sólo así puedes integrarla y volverte entero. Y es aquí donde el abismo revela su paradoja. Entre más te sumerges, más emergen partes de ti. No porque el dolor desaparezca, sino porque dejas de fragmentarte intentando parecer bueno. Te vuelves auténtico, imperfecto, pero completo. La rabia deja de ser represión y se convierte en fuerza. La tristeza deja de ser debilidad y se convierte en verdad. El miedo deja de ser prisión y se convierte en portal. Y entonces empiezas a comprender que el inconsciente nunca fue tu enemigo, era tu aliado oculto, la parte de ti que guardó todo aquello que no estabas listo para sentir. Pero ahora lo estás, y por eso vino. Pero cuidado, porque en este punto el ego puede intentar retomar el control. Puede querer usar al inconsciente para sentirse especial, profundo, despierto, y así vuelves a dormir, solo que dentro de un sueño más sofisticado. Por eso Jung decía, el self no tolera la mentira, exige total honestidad contigo mismo, y esa honestidad es brutal, es tener el valor de decir, manipulé, me saboteé, me escondí, me traicioné, pero después de eso te liberas, no del dolor, sino de la negación, y eso lo cambia todo. Morir sin morir, desintegrarse por dentro sin que nadie lo note por fuera, ser forzado a abandonar todas las certezas y aún así seguir respirando. Así es como ocurre la verdadera transformación. La mayoría de las personas nunca pasa por esto, no porque no pueda, sino porque no está dispuesta a perder lo que construyó. Prefieren la estabilidad de lo falso a la inestabilidad de la verdad. Prefieren la seguridad de la máscara al abismo del autoconocimiento. Pero aquellos que soportan la travesía regresan diferentes, o mejor dicho, no regresan, porque lo que muere en el proceso no puede ser reconstruido. El viejo ego, con sus papeles, títulos, deseos y miedos, se desintegra como papel en llamas, y cuando el fuego se apaga, lo que queda no es una nueva versión de ti, es la esencia que siempre estuvo ahí, enterrada bajo las capas de la persona. Carl Jung llamaba a esto la integración del self. Es cuando dejas de ser un collage de expectativas externas y te conviertes en un núcleo de conciencia real. Pero no te engañes, esto no trae paz eterna, trae lucidez. Ya no vives buscando aprobación, ya no encajas en grupos que exigen tu amputación emocional, ya no negocias tus límites por migajas de aceptación. Te vuelves un extraño, para el mundo, para los viejos amigos, para la familia y hasta para ti mismo. Porque lo que renace ya no reconoce el lenguaje del disfraz. Empiezas a hablar más despacio, a escuchar más el silencio, a tolerar menos la mentira, a notar con más claridad quién está cerca por amor y quién lo está por conveniencia. El despertar real no te convierte en alguien especial, no te da un brillo en la mirada ni un aire de superioridad. Te quiebra hasta que lo único que queda es la verdad. Y la verdad, como decía Jung, incomoda. Vas a incomodar, vas a parecer diferente. Vas a ser acusado de frialdad, de distancia, de arrogancia, pero eso ya no será un problema, porque ya no necesitas agradar, ni convencer, ni salvar. Ya no quieres ser luz para nadie, solo quieres existir sin tener que apagar tu propia llama para que los demás se sientan cómodos. Es ahí donde el despertar se estabiliza.
no como un éxtasis, sino como una claridad silenciosa. Empiezas a elegir diferente. Te alejas de ambientes tóxicos sin culpa. Dices no con la firmeza de quien se ama. Permanece en silencio donde antes intentabas probar tu existencia, y más que nada dejas de buscar, porque te das cuenta de que no hay un lugar a donde llegar. Ya estás, siempre estuviste. Jung decía, aquello que más buscas está justo donde menos deseas mirar. Y ahora miraste, viste, atravesaste. El ego murió, y no como un enemigo derrotado, sino como un servidor liberado, porque cumplió su papel. Te protegió cuando eras demasiado frágil para saber quién eras, pero ahora creciste, y lo que nace no es alguien perfecto, es alguien completo, alguien que puede equivocarse, tropezar, empezar de nuevo, sin perderse de sí mismo. La conciencia real no es un lugar donde vives sin dolor, es donde lo sientes todo, con dignidad, es donde amas, sin abandonarte, es donde cuidas, sin vaciarte, es donde te entregas, sin disolverte, es donde existes, no como una función, sino como presencia. Y eso, mi amigo, mi amiga, no tiene vuelta atrás. Quien despierta de verdad ya no puede fingir, ya no puede seguir dormido en los mismos hábitos, en las mismas dinámicas, en los mismos acuerdos silenciosos de autoabandono. Quien despierta no se ilumina, se enciende, y como toda llama, empieza a quemar todo lo que es mentira. No llegaste hasta aquí por casualidad. Nadie escucha este tipo de contenido solo por curiosidad. Llegaste porque algo dentro de ti, tal vez algo que aún no puedes nombrar, ya empezó a despertar. Quizá no haya sido con destellos ni visiones místicas. Quizá empezó con un cansancio diferente, un tedio que no se va, una sensación constante de que falta algo que nunca has tenido. Si escuchaste hasta el final, es porque de alguna manera ya estás en medio del proceso. Y ahora lo sabes, no es bonito, no es ligero, pero es real. Carl Jung decía que el proceso de individuación, ese retorno a la esencia, es como atravesar un mar oscuro sin garantías de llegar a la otra orilla. Vas a perder amigos, vas a romper contratos invisibles, vas a decepcionar expectativas, vas a ser llamado extraño, frío, arrogante, diferente, y todo eso será solo una señal de que te estás volviendo entero, porque el precio de la autenticidad es la pérdida de todas las versiones de ti que fueron creadas para agradar. ¿Y sabes qué? Vale la pena. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que había algo mal en mí, o mejor dicho, en el yo que había construido. Fue en una madrugada de insomnio, de esas en las que el silencio grita. Me senté en el suelo del cuarto y empecé a llorar, no de tristeza, sino de cansancio. Cansancio de sostener la pose, de aparentar cordura, de fingir que todo estaba bien. Ahí, en ese suelo frío y húmedo, entendí lo que Jung quería decir con la sombra necesita ser integrada, no combatida, porque todo lo que más temía no era el mundo, era mirarme de verdad, sin manual, sin escapatoria, sin personajes. Fue ahí donde todo empezó a desmoronarse, y fue ahí donde todo empezó a tener sentido, pero no un sentido que pudiera explicarse. Era un sentido que solo el silencio entendía. Por eso, si estás en este proceso, te agradezco, no solo por estar aquí, sino por tener el valor de no huir. Este canal, este video, este espacio, son apenas reflejos del mismo proceso que ocurre dentro de ti. No estás solo, y quizá por primera vez realmente estés contigo. Ah, y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder. No te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder ahora. Y ahora llegó ese momento maravillosamente ridículo en el que tengo que recordarte que le des like al video, te suscribas al canal y dejes un comentario. Sí, ya sé. Después de sumergirte en el inconsciente, enfrentar la muerte del ego y renacer en silencio. La idea de apretar un botón de me gusta hasta parece ofensiva, pero adivina qué, el algoritmo no tiene alma, y yo todavía no sé cómo hablarle en lenguaje simbólico, así que échame la mano. Deja un comentario con la frase, yo sobreviví a mi propio despertar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes el peso que eso tiene, y si quieres dar el siguiente paso, ya hay un video apareciendo en la pantalla. No te voy a decir de qué trata, solo te advierto una cosa, no te va a dejar dormir tranquilo. Nos vemos al otro lado.